Saludarles. Ya estamos aquí en nuestra transmisión desde los estudios de Ministerio Idequel. Es un gusto poder saludarles. Gracias porque están con nosotros. Queremos dar una bienvenida. Estamos desde los estudios transmitiendo este programa. Esperamos que sea de bendición. Estará con nosotros hoy el pastor Maximino de la Cruz desde Campeche. Así es que vamos a tener también en la música a una persona muy especial que estará con nosotros, Cindy, desde la Ciudad de México, que un ratito más se va a conectar con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Cindy. Cindy, buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Abrimos nuestra cámara. Cindy, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, de los estudios de Ministerio Idequel. Muy buenas tardes, hermano o pastor. No tengo el gusto de conocerlo, pero es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Un saludo desde la Ciudad de México. Mucho gusto, Cindy. La verdad nos sentimos muy contentos de tenerte con nosotros y de que los talentos que el Señor ha puesto en ti puedan ser usados solamente para gloria y honra de nuestro Dios. Así es que, pues, Cindy, gracias por estar con nosotros y nos da mucho gusto que lo pongas al servicio de nuestro Dios. ¿Desde cuándo cantas, Cindy? Queremos saber un poco de ti. Soltera, casada, estudias, trabajas, ¿qué? A ver, cuéntanos. Bueno, hermanos, yo soy originaria de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Por cuestiones de trabajo, el Señor me mandó a la Ciudad de México. Estoy radicando en la Ciudad de México con mi hermana. Soy enfermera, trabajo en un hospital aquí en la Ciudad de México. Soy soltera. El trabajo me absorbe mucho, la iglesia me absorbe mucho y creo que el Señor ha decidido mantenerme soltera, ¿no? Y pues estoy radicando acá porque es mi trabajo. Canto, alabo a nuestro Dios desde los 14 años, ya empecé grandecita, pero pues estamos aquí contentos de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Amén, amén. Qué bueno, Cindy, que dedicas tu talento y sobre todo ahora tu tiempo que tienes para adorar el nombre de Dios. Dios, de alguna manera, los caminos del Señor a veces no los entendemos, pero Dios nos coloca en lugares donde nos necesita y donde Él quiere hacer bendición para nuestras vidas. Y si Dios te ha llevado hasta allá, te ha sacado desde Chiapas, te ha llevado hasta la Ciudad de México, Dios tiene sus planes, sus propósitos. Permite que el Señor pueda dirigir tu vida cada día. Vamos a escuchar un canto más, Cindy. ¿Qué te parece si compartes un canto más con nosotros en esta tarde? Claro que sí. El siguiente canto es un himno que a mí en lo personal me gusta mucho, creo que lo han de conocer, y nos habla sobre esta ciudad celestial, que es la patria de nuestro Señor Jesús, y se llama La Lengua de Canaán, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diré un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria
mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. De un mundo mejor. De un mundo mejor. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Cindy. Muchas gracias por compartir estas hermosas alabanzas a nuestro Dios. Te agradecemos profundamente. Gracias por tu colaboración. Estoy seguro que el Espíritu Santo, unido a esa voz que tienes tan bonita de alabar el nombre de Dios, va a servir para que toque corazones y algún día, por su gracia, como dice ese canto, estemos en el reino de los cielos, gozando las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Un abrazo, Dios te bendiga, feliz sábado, gracias por estar con nosotros. Ojalá que algún día más puedas compartir más música con nosotros, sería de gran bendición para todos. Claro que sí, con mucho gusto estamos a la orden de ustedes, a la orden de nuestro Dios. Amén, amén. Muy bien, bueno, vamos a dar paso ahora al mensaje de esta tarde. Tenemos con nosotros al pastor Maximino de la Cruz. Pastor Maximino, buenas tardes, un gusto poder tenerle con nosotros. Nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación de poder ser usado por Dios esta tarde para transmitir esa alabanza, ese momento de meditación de la voz de Dios a través de usted, y que los que estamos ahora conectados y más tarde vamos a escuchar este mensaje podamos ser tocados por el Espíritu Santo. Buenas tardes, pastor Maximino de la Cruz. Buenas tardes, pastor Abraham. Gusto en saludarte.
A ti y a tu familia, muchas gracias por la invitación. Y claro, es un privilegio poder participar siempre en la obra de nuestro Dios. Y aquí estamos para servir al Señor. Amén, amén. Bueno, pues un tema muy interesante, fieles ante las pruebas. Yo creo que esto a veces nos remueve un poco los sentimientos, porque a veces cuando estamos padeciendo algo, en vez de ser fieles, pareciera que nosotros reprochamos o juzgamos a Dios o le reclamamos a Dios. Pero mantenernos fieles en diferentes situaciones que nosotros tengamos en la vida, mantenernos fieles, lleva una gran bendición. Y estoy seguro que el mensaje de esta tarde va a ser de grande beneficio para nuestra vida espiritual. Así que le damos el tiempo, pastor, para que comparta con nosotros ese mensaje que tiene para todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Así esperamos con la ayuda del Señor poder transmitir, por supuesto, lo esencial que encierra este título, ¿verdad? Fieles ante las pruebas, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiempo disponemos, pastor. Son las 2:25 más o menos, 2:30. Tiene aproximadamente unos 35 minutos, pastor. Adelante. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, pues es la segunda vez que se me da la oportunidad aquí por parte de aquí del buen amigo, compañero Abraham, y agradezco ese gesto. Y es un privilegio, por supuesto, mis apreciados amigos, amigas, hermanos, donde quiera que puedas escuchar este mensaje, poder siempre ser el portavoz de la palabra del Señor. De alguna manera, el Señor nos ha invitado y llamado para servirle en su obra. Así que que es para nosotros o para mí, pues un privilegio y a la vez una responsabilidad poder hacerlo de esta manera en esta ocasión. Y he escogido este tema porque creo que amerita el tiempo en que vivimos como pueblo de Dios, como familia, como iglesia, ¿verdad? Como persona, como individuo que somos, amerita reflexionar un poco en lo que concierne a ser fieles en este tiempo en que nos encontramos. Y para eso quiero que así como están, inclinemos el rostro para orar. Señor, quédate con nosotros en esta hora y que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos haga entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viviendo, mis apreciados, en un tiempo totalmente distinto quizás a los que somos del siglo pasado, ¿no? Y aquí, mi colega, y yo, pues somos del siglo pasado, del siglo XX, y nos ha tocado vivir en esa transición de tiempo, ¿no? Y pues casi somos de la misma época, quizás él un poco menor que yo, pero tuvimos la oportunidad de experimentar el Evangelio, la obra de Dios, quizás hace un poco más de 50 años atrás. Y pues las circunstancias en que vivimos hoy eran distintas en aquel tiempo, ¿no? La vida, la familia, la iglesia, una sociedad. Y donde se prestaba de alguna manera en esos ámbitos mantenerse leales al Señor y aunque con dificultades también, pruebas, como ya se mencionaron, enfermedades, crisis económicas, sociales, etcétera, etcétera, familiares. De alguna manera la vida era un poco diferente. Pero las nuevas generaciones, especialmente nuestros hijos, los millennials, ¿verdad? Como se denomina hoy, están afrontando una época un poco distinta, diferente, de, de más agitación social, de cualquier tipo, ¿verdad? Financiera, económica, espiritual, donde el ser humano es bombardeado por diferentes ángulos. El joven hoy enfrenta una realidad que por demás es comentarla, ¿no? Porque la vivimos hoy, los papás que hoy vivimos con ellos o estamos relacionados con nuestros hijos o con las nuevas generaciones, con los jóvenes de nuestro entorno, de nuestra calle, de nuestra cuadra, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra comunidad donde usted viva, ¿verdad? Estamos relacionados con ellos. Y sabemos que hay grandes
retos, desafíos por los cuales hay que vivir y hay que afrontar, ¿no? Así que yo creo que es muy apropiado que hoy, tanto de manera individual como de manera en la familia, en la iglesia, en la sociedad, los que aspiramos y creemos en Cristo Jesús y le hemos entregado nuestros corazones, pues revivemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza para mantenernos fieles y especialmente a las nuevas generaciones en los tiempos que estamos viviendo y en las que se nos avecinan. El conflicto de los siglos, allá en su primer capítulo y en otros que están ahí también como contenido de ese libro, dice que si ahora las situaciones en que vivimos son complicadas, son difíciles, dice que los tiempos que nos esperan no tienen nada que ver. O sea, son totalmente mucho mayor desafiantes de los que se han vivido en el presente o en el pasado, nuestros cristianos pasados, ¿verdad? Nuestros primeros padres. Leyendo algunos libros de historia que tuvieron que ver con la Edad Media, ¿verdad? O la época oscura, especialmente el tiempo cristiano, me he dado cuenta de la manera como esos hijos de Dios han tenido que vivir o vivieron en su época, donde fueron perseguidos, donde fueron desafiados en sus vidas cristianas, donde fueron llevados ante autoridades y cuestionados y todo eso, ¿no? Y obligados a renunciar a su fe ante las circunstancias que se vivían, y mucho más todavía que eso. Algunos de ellos y una gran cantidad fueron mártires, y esos mártires fueron realmente de una manera flagelados hasta la muerte, tales como desollados, descabezados, sometidos a esas diferentes torturas, ¿verdad? Como cuando los atirantaban, los esforzaban para destrabar sus huesos, ¿verdad? Sus coyunturas, sus músculos, ponerlos en hornos calientes, etcétera, empalarlos. A las mujeres quizás abrirles sus vientres para tirar al bebé, ¿verdad? O ser quemados, etcétera, apedreados, ser devorados por los tigres, por las panteras, por los animales, ¿verdad? Feroces en los circos romanos especialmente, ¿verdad? Así que fue una situación compleja. Sin embargo, dice la sierva del Señor que en los tiempos finales, lo que se ha vivido en el pasado y lo que se vive hoy es solamente un pálido reflejo. Es un pálido reflejo de lo que realmente espera en lo que será la época final o el momento previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, de ahí que al reflexionar en este tema, me quedé pensando un poco, ¿no? Cuando aquí el pastor me pedía el título y decía, ¿cómo poder, en el enfoque que le voy a dar, cómo poder hacerlo? Bueno, y dije, bueno, fieles ante las pruebas, pero vaya que son pruebas las que nos esperan. Si hoy tenemos dificultades para vivir y mantenernos como cristianos, si ante cualquier situación que surge hoy, de repente nos quedamos paralizados, ¿verdad? Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de estrés, nos enfermamos por las diferentes enfermedades que ocasiona el estrés, ¿no? Así que, ¿qué no será para el tiempo en que vamos a vivir? O los que van a estar vivos para ese tiempo cuando Jesús casi venga, sea previa a su venida, será una situación verdaderamente desafiante, difícil, sin embargo, no imposible, tomando en cuenta la palabra del Señor que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, la realidad es que habremos de pasar esa situación y no lo podemos hacer solo. No lo podemos hacer solo. Tendremos que vivirlo, ¿verdad? Tomado, pero de la mano de Cristo Jesús. Y esa preparación para afrontar eso tiene que ser ahora, en tiempo que todavía lo podemos hacer, en tiempo que podemos tener en nuestras manos, ¿verdad? Este sagrado libro que lo conocemos como la Biblia, la santa palabra del Señor. Todavía tú puedes tener en tus manos este libro,
¿verdad? Llevarlo a donde quiera que tú vas en diferentes tamaños. O en tu celular, ¿verdad? Un dispositivo, ya sea el celular, el iPad, las tablets o las computadoras. Hoy todavía lo podemos hacer. Así que es el tiempo que podemos aprovechar para prepararnos y que nuestra fe sea robustecida para que cuando podamos afrontar las pruebas podamos mantenernos fieles ante esas circunstancias, ¿no? Y quise tomar como referencia, hay muchos pasajes de la Biblia que a mí me fascinan y quiero hacer una combinación por efecto de lo que quiero dejar en sus mentes. Quiero hacer una combinación de unas historias del Antiguo Testamento, también tomando referencia del Nuevo Testamento y también enfocando un poco sobre la parte fundamental que tiene que ver la familia, que cuán predominante tiene que ver el trasfondo del hogar, el trasfondo de la familia, para prepararnos para esas situaciones que vendrán en el futuro cercano, que quizás algunos en algún momento donde tú vivas puedan estar ya experimentando algunas cosas, ¿no? Escuchaba algunas noticias como resultado de la guerra ahora, ¿no? Que tenemos. En Ucrania hay una iglesia, una buena cantidad de miembros de la iglesia adventista que están pasando verdaderamente por circunstancias sumamente difíciles. Ahora ellos están viviendo crisis de tipo social, ¿no? Como una guerra. Y ellos están experimentando parte de eso que será las señales antes de que Cristo Jesús venga a este mundo, como son las guerras, rumores de guerra. Ellos están pasando ahorita hambre, están pasando ansiedad, miedo, quizás problemas de vestimenta, ¿verdad? Seguridad, etcétera, etcétera. O sea, para ellos están pasando situaciones, pero Dios siempre habrá concedido también a ellos una oportunidad para prepararse para afrontar eso y mantenerse fieles ante Cristo Jesús. Pero aún eso que están viviendo sus hermanos hoy, o en alguna otra parte del mundo, o aún aquí cerca de ti o en tu propia familia, no se asemeja realmente a lo que habremos de vivir previo a la venida de Cristo Jesús. Y me fascina un párrafo de la Biblia y voy a pedirle aquí a mi amigo que tenga bien leer allá en lo que es Daniel. Daniel en el capítulo 3 y versículo 16 al 19. Allí en esa cita, que es Daniel, capítulo 3 y versículo 16 al 19, tenemos una historia, o más bien parte de una historia que inicia en Israel, pero de alguna manera ahora ellos, estos actores principales de esta historia, están viviendo en Babilonia, en alguna de las provincias de Babilonia, allí, como esclavos. Sin embargo, Dios protegió a estas personas de tal manera que se ve el poder de Dios manifestado por su fidelidad. Si tenemos ya el pensamiento de Daniel, capítulo 13, versículos 16 a 19, nos gustaría escucharlo, Pastor Abraham. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Gracias, muy amable. Aquí encontramos una historia y que muchos decimos, qué tremenda, ¿no? Esta historia. 3 hombres como Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que eran los nombres que le habían puesto en Babilonia, qué decisión y qué valentía, ¿no? Desafiar a una autoridad, y no cualquier autoridad, era un rey que solo al mover sus manos bien podría haber ejecutado la sentencia que estaba diciéndole. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué desde este momento Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abed-Nego, habían sido deportados de Israel a Babilonia como en el tiempo que habían sido conquistado el pueblo de Israel? Entonces los trajeron como esclavo a esas de más de 100 provincias que habían allá en Babilonia. Y
y como en el grado de esclavos, sin embargo, ellos, por su sabiduría, por su entrega, por su fidelidad al Señor mayormente, ellos fueron privilegiados y fueron puestos en lugares de mayor autoridad, de liderazgo en Israel. Y que eso es lo que Dios hace cuando somos fieles también ante Él. Dios nos va colocando en lugares donde podemos ser influencia para las gentes, para las generaciones. Y esta actitud de estos tres jóvenes tiene tal efecto, tuvo tal efecto en su época y tiene tal efecto ahora que todavía hoy escuchamos esta historia. Quedaron ahí de una manera indeleble en la palabra de Dios escritas para nosotros hoy, para ti, para mí, mi apreciada familia, mi apreciado hermano, mi apreciada iglesia, para ti, mi querido joven especialmente, ha quedado esta historia de tres jóvenes valientes que se mantuvieron ante Dios, ¿verdad? Y de una manera inamovible, aún ante la amenaza de un rey, de meterlos a un horno. Y eso no es tan fácil. Y aquí la pregunta sería, ¿los libró el Señor de entrar al horno de fuego ardiente a 700% de calor? Porque no era lo normal. Era, el rey dijo que lo iba a calentar 7 tantos más. Podríamos decir que un tanto sería 100%, ¿no? A sus 100 grados centígrados. Pero este rey los amenazó y los voy a calentar a 7 más. O sea, quizá unos 700%. Es un vapor terrible. Y la pregunta es, ¿se los libró el Señor de entrar a ese horno de fuego ardiente? La respuesta sería no. No los libró el Señor. Pero entonces, ¿por qué traigo acá esto? Bueno, es que miren, la Biblia dice allí que los iba a entrar ahí. ¿Por qué la amenaza de meterlos a ese horno? Sí, era muy sencillo. Era muy sencilla la razón. Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua de oro que medía aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de ancho. Y la recubrió de oro puro y la puso en una llanura, dice la Biblia, en una llanura llamada Dura. Allí la puso este hombre porque esa estatua él la erigía como un símbolo del sueño que había tenido él. Ahora lo había convertido en una estatua en realidad, pero ahora no solamente fraccionada en los metales como era oro, plata, ¿verdad? Bronce o hierro o barro, ¿no? Sino ahora la recubrió de oro y mandó a llamar a todos sus príncipes, a todos sus príncipes. Eran más o menos 132 provincias y mandó a llamar a todo el séquito, o sea, a todas las autoridades, gobernadores, tesoreros, etcétera, etcétera. Así que en esa llanura probablemente habían unos 1,500, 2,000 líderes de todo Babilonia. Y allí, como también Ananías, Misael, Esaías estaban puestos sobre responsabilidades importantes en todo ese imperio, también los mandaron a llamar. Y la razón era solamente para rendirle culto a esa estatua que simbolizaba el poder de Nabucodonosor en ese tiempo, ¿no? Y lo había dicho que eso era su Dios. Y lo único que tenían que hacer para comenzar la fiesta y todo eso, la conmemoración especial, era después de la música que iba a haber allí de sonar, todos habían de rendirle culto a esa estatua. Sencillamente era ponerse de rodillas y poner la cabeza que tocara el piso, y ya al terminar la música levantarse y sigue la fiesta, ¿no? La comida y todas las palabras del rey. Era un hecho muy sencillo. Era un hecho que no significaba complicaciones. Era sencillamente postrarse con sus rodillas, poner la cabeza en el suelo, esperar que terminara el sonido de la trompeta y ahora sí levantarse todos, saludarse la situación, ¿no? Y yo creo que muchos de ahí no estaban convencidos, pero lo hicieron porque era una orden directa del rey bajo amenaza de muerte, ¿no? Así que solo simularon, ¿verdad?, ser fieles. Y es que realmente ser fieles ahora no es tan fácil, no. La gente no es muy fácil de que seamos fieles. La fidelidad está degradada hoy en día. Ser fieles realmente se necesita estar convencido. Se necesita que realmente haya un compromiso
hacia la persona o hacia el ser que somos fieles. Y eso puede ser aún con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros hábitos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, con lo que miramos, lo que sentimos. Ser fieles a nuestros propios propósitos que tenemos en esta tierra. A veces hoy decidimos, bueno, no voy a seguir ingiriendo este tipo de alimentación que daña mi salud. Pero aunque nos lo proponemos y a veces hacemos el pacto, los cristianos, pero nos fallamos, caemos, o no voy a leer más de esto, no voy a ver este tipo de páginas en la internet, esta música la voy a sacar. Recuerdo antiguamente cuando hacíamos reuniones de jóvenes en nuestros distritos, antiguamente llamábamos a los jóvenes a, a entregar toda esa música, revistas y todo, y llenábamos contenedores enormes en los campamentos, en los congresos, en las federaciones, y desprendíamos fuego. Pero más de uno de esos muchachos después de cada pastor es que no puedo, ya los volví a comprar o les dejé una copia, lo que tú quieras. Nos fallamos a nosotros mismos. Y si nosotros nos fallamos, si somos infieles aún ante nuestros propios propósitos, se pone mucho más complicado cuando hay que serle fiel a la esposa, al esposo, fieles a los hijos, fieles a los padres, fieles al amigo, a la amiga, ¿verdad? Fieles a Dios que no vemos. Entonces se complica mucho más eso en esta época y siempre ha sido así. De tal manera que no es fácil ser fiel a nuestros pactos. Más de una vez he visto llorar a una señorita, ¿verdad? Desgarrado su corazón porque la amiga o el amigo con quien había tenido una amistad sincera y había abierto su corazón comentándole sus debilidades, ¿verdad? Sus acciones en el pasado, y esa relación se terminó. Ahora ese amigo o esa amiga lo está comentando con ese círculo de amistades y se siente morir. Fue infiel a esa amistad, a ese pacto de amigos, de amigas que se hicieron, ¿no? Y eso realmente desbarata la vida del ser humano. Muchas personas en tales circunstancias han decidido terminar con sus vidas. Algunos lo han logrado, otros no. Pero realmente la fidelidad o la infidelidad nos lleva a hacer acciones tremendas en la vida. Pero estos tres jóvenes de la historia, dice la Biblia que no se doblaron ante la estatua, no doblaron sus rodillas, ni siquiera simularon, se quedaron los tres parados. No simularon la manera de arrodillarse. ¿Qué les costaba eso? ¿Qué les costaba? En una ocasión, cuando era estudiante de la universidad de Montemorelos, vine a México a colportar y le gustó a una empresa mi trabajo y me ofrecieron quedarme allí y pagarme el siguiente año de estudios, lo que me faltaba de estudios en la universidad, si me quedaba a capacitarle su gente en el resto de ese año. Y bueno, y a quien no, yo estuve decidido a truncar allí mi carrera, ¿verdad? Por unos 6 meses o unos 8 meses, para los siguientes 2 o 3 que me faltaban, 2 que me faltaban, pues ya estar totalmente pagado, ¿no? Pero cuando le pregunté cuáles eran las circunstancias en las cuales o las requisitos, era trabajar de lunes a sábado. Y yo les dije que el sábado no podría estar, que podía trabajar el domingo hasta el viernes. Y me dijeron, no, es que aquí no se trabaja el domingo, aquí se trabaja de lunes a sábado. Y yo le comenté que no podía ir el sábado por mis razones, principios cristianos. Y me dijeron, no hay problema, tú pídele permiso a tu pastor, o nada más tú lo único que vas a venir es allá por ahí de las 8 de la mañana, 9, y firmas aquí, ves el personal si está completo y te regresas a tu iglesia. Lo único que firmes aquí para que también tú entras y salgas. Tan sencillo como una firma, ¿no? En la entrada o una firma a la salida, pasar lista al personal y de ahí irme a la iglesia, ¿no? Y le dije, no puedo. Me dijo, piénsalo. Y en el mismo rato, después de unos 5 o 6 meses, me dijo, está decidido. ¿Te quedas? No me quedo. Podía haber simulado. Yo estaba en la Ciudad de México, no estaban mis padres, no estaba un pastor, no estaba mi director de colportor en esa época, no había nadie. Bien podría simular, ¿no? Sin embargo, es fallarme a mí mismo, mis principios, fallar a Dios, los principios que tiene conmigo. Qué tan fácil, pero hoy en día es tan fácil simular.
es tan fácil escondernos para hacer cosas, pero siempre tuve en mente, y hay que tener en mente que Dios dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? Dice el salmista, ¿a dónde iré? Y cuando estos muchachos fueron confrontados ante el rey les dio chance, no cualquiera da chance. Pero el rey le dijo, le voy a otra vez chance, voy a tocar la trompeta, otra vez la música. Y los jóvenes dijeron, no, rey, ya no vamos a hablar más de este negocio. De hecho, el rey sabía que ellos eran temerosos de Jehová. Ellos habían escuchado ya a Daniel. El rey conocía quién era Jehová de alguna manera. Y dice, no hablemos más de este negocio. Nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que tu Dios, el cual nos puede librar de tu mano, rey. Y él lo puede hacer, lo hará. Así que no te preocupes, ¿para qué hablar del asunto? Lo que vas a hacer, hazlo, porque ya sabes que nosotros que creemos. No estaba discusión, pues. No estaba ese asunto de como era un principio a cuestionamientos, ¿no? Ya estaba decidido eso. Y es más, les dijeron los muchachos, Dios es más poderoso que tu Dios, que tú mismo. Él puede salvarnos allí. Pero también él dijeron, y si no, esa palabra y si no, podría decirte, y si no nos salva, de todas maneras, en él confiamos. Esta decisión es lo que nos ayuda a nosotros realmente también a pensar que sí podemos con la ayuda de Dios ser fieles al Señor, con la ayuda de Dios. Porque ellos dicen, y si no, de todas maneras en él confiamos. O sea, puede decir, y si no nos salva Dios de que entremos al horno de fuego, si morimos en tu horno, de todas maneras no nos movemos. De todas maneras en él confiamos, dice la palabra del Señor. Qué decisión. Y de hecho decía, los libró el Señor de entrar al horno de fuego, no los libró, porque sí los tiró al fuego del horno, allá al horno de fuego. Con hombres fuertes, dice la Biblia, hombres fuertes. El rey se llenó de ira y hombres fuertes fueron mandados, les amarraron las manos y sus pies y abrieron la puerta del horno y tiraron a los siervos de Dios allí. Sí los tiró al horno, cumplió su palabra el rey. Pero Dios tenía algo más, mucho más allá que lo que tenía los pensamientos de Ananías, Misael, Azarías. Dios tenía una historia para ellos mucho más poderosa, mucho más trascendente que lo que tenían en mente los tres jóvenes. Porque esa acción de esos jóvenes, esa firmeza, ese amor a los principios de Dios, esa fidelidad a Dios, esa entrega a Dios, habría de repercutir por generaciones, de generación en generación, de tal manera que hoy ustedes y yo la estamos contando, la estamos escuchando, nos gozamos con esas promesas, con esa acción y que para nosotros es aliciente en este tiempo que vivimos también. Pueden ser como ejemplos para nosotros en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y aunque Dios no los salvó de entrar al horno, Dios los salvó dentro del horno. Porque la sola expansión del vapor que salió de ese horno calentado a 7 tanto más de lo normal, desintegró la carne de los que los tiraron, de esos hombres fuertes, de esos soldados fuertes. Los desintegró, los coció, los horneó solamente al impacto del calor, la onda expansiva de calor que salió al abrir las puertas. Y el rey estaba observando a la distancia. Quizás era buena distancia, no le alcanzó el flamazo, no a él o a su gente. Pero sí a una distancia que él podía ver lo que estaba pasando allá. Y cuando él se quedó mirando al horno, ahora no solamente estaba mirando a 3 dentro del horno, ahora estaba mirando ahí a 4. Y entonces él grita, desesperado, ¿no tiraron ustedes a 3? Y pues sí, su majestad, fueron 3 las que metimos ahí, pero yo veo 4 que se están paseando, que caminan dentro del horno. Y el número 4 es como hijo de los dioses, como hijo de Dios. Qué estupendo, ¿no? Dios nos salva a estos 3 muchachos de no entrar al horno, de experimentar la prueba. Dios nos salva a estos muchachos de la aflicción, de la ansiedad, porque sin duda que tenían miedo, de alguna manera tuvieron miedo, porque
Tener miedo no quiere decir que no podemos ser fiel a Dios, temeroso a Dios. Somos seres humanos. Tenemos miedos. Tuvieron ansiedad, pero estuvieron dispuestos a dar su vida por nuestro Dios. Y sin duda que ellos cerraron sus ojos, fueron tirados, cayeron, no sé si acostados, sentados, de alguna manera ellos allá cayeron en el horno, se pusieron de pie. Y qué fantástico, ¿no? Tal vez ellos estaban mirando arder, veían lo que estaba pasando allí, pero ahí estaba Cristo Jesús con ellos. Y lo único que dice la Biblia que se había quemado de lo que había entrado con ellos ahí, eran las cuerdas con que habían atado sus manos y sus pies. Y dice que ni siquiera su cabello, que es tan inflamable, ¿no?, se había quemado. Ni la cuerda de sus sandalias, ni su manto, y ni siquiera olor a humo de la leña que estaba allí sacaron. Cuando el rey dijo, salgan, salgan por favor. Y él bendijo al Dios de Ananías, Misael y Azarías, y de ahí dijo un edicto para eso. Qué tremendo es esa historia, ¿no? A mí me encanta esa historia, porque no solamente es una historia para ese momento, tiene que ver con el tiempo en que vivimos ahora y el que vamos a vivir. Pero voy más allá, por favor, Abraham, ayúdame a leer allí lo que dice Hechos, capítulo 5 y versículo 29. Ahí hay otra historia igual, solo que esta historia es del Nuevo Testamento, de hombres en la época de Jesús, o sea, de la iglesia que Jesús establece en esta tierra. Es de esta historia, esta pequeña acción que vamos a escuchar ahorita, que se encuentra en Hechos, capítulo 5 y versículo 29. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, muy amable. Aquí es una historia que desarrolla con Pedro, ¿verdad? Y sus compañeros discípulos. Pedro y su amigo estaban predicando el evangelio, anunciando a Cristo Jesús, lo que habían vivido en esos 3 años y más, platicando con Cristo Jesús, andando con Jesús, conviviendo con Jesús, escuchando a Jesús, lo que habían experimentado ellos, lo que habían vivido, ahora lo estaban ellos también anunciando otra vez más en los pueblos, en las comunidades, en Jerusalén, en las grandes ciudades de su época. Y no les gustó a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos de Jerusalén. No les gustó esto, y cuando pudieron los tomaron prisioneros. Los castigaron, de todas maneras les pegaron, y al siguiente día los sacaron y los soltaron, porque no había cómo hacerlo para matarlos, ¿no? Sin embargo, estos y les dijeron, por favor, quedan libres, pero no sigan predicando, sigan anunciando en el nombre de Jesús, o de este hombre. No hablen más de él y no hay problema. Pero estos muchachos, Pedro y sus compañeros dijeron, pues eso es imposible. Nosotros somos sus seguidores. Para eso estamos aquí, para darle continuidad a su ministerio. Y entonces ellos dijeron, y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una decisión también. Y realmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos tenían autoridad para condenarlos y presentarlos ante las autoridades civiles, porque ellos no podían ejecutar la acción de la muerte, pero sí podían autorizar ellos para que las autoridades civiles lo ejecutaran, como lo hicieron con Jesús. Así que era fuerte eso, ¿verdad? La prueba era difícil. Y no solamente porque podían llegar también a la muerte, sino que aún los castigaban. Podían ser sometidos a castigos severos, tremendos, desgarrando sus carnes, sus piel, ¿verdad? Con látigos, con puntas de hierro, ¿verdad? Plomo o hueso, ¿verdad? Allí era situación. Pero estos hombres envalentonados, no por su ego, no por su suficiencia propia, sino por el poder del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en sus corazones, ellos respondieron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay para dónde hacerse. No hay un momento de debilidad, no hay para dónde escudarse de esa situación. Y estos hombres fueron capaces de morir por Cristo Jesús. Fueron capaces de ser decapitados, fueron capaces de ser desollados, fueron capaces de ser crucificados, fueron capaces de ser pasados por la prueba mucho más complicado, ser desterrados
por la fidelidad a Cristo Jesús. Y esos ejemplos que les he mostrado son dignos de ser imitados por nosotros. Son esas decisiones como las que hizo Pedro y sus compañeros. Son esas decisiones como las que hizo Ananías, Misael y Azarías, sin contar la historia de Daniel, pero incluyéndolo en estas decisiones, las que nos mantendrán fieles ante las pruebas difíciles, ante las complicadas decisiones que tendremos que tomar. Habremos de decidir siempre por Cristo Jesús, aún en medio de la situación más complicada que te puedas vivir. Y tal vez quien me está escuchando sea un joven de mediana edad. Tal vez te toque vivir esos momentos finales de la historia de la vida en esta tierra. Tal vez seas testigo ocular vas a ser testigo ocular de lo que va a acontecer antes que Jesús venga. Si eres un adolescente, si eres un joven, una señorita, o tal vez un adulto de edad mediana. No sé si a mí me toque vivir, tal vez no, esa experiencia. Aunque Cristo Jesús puede venir en cualquier momento, pero creo que los acontecimientos que están por ocurrir todavía han de pasar algún tiempo, que para mí serán muchos, aunque para Dios son pocos los momentos esos. Pero sea cual sea tu experiencia, en tu vida habrás de vivir una experiencia que te toque decidir si sirves al Dios del cielo y de la tierra o te doblegas ante las cosas de este mundo. Hoy tal vez no se te obligue a doblegarte ante una estatua. Tal vez hoy no se te obligue a que deje de predicar el evangelio de Cristo Jesús ante la apertura que tenemos. Pero ¿cuál pueden ser los dioses que tienes por delante? ¿Cuál pueden ser las cosas que hoy están en tu vida? Tal vez sea una vida doble en tu matrimonio. Tal vez, mi querido joven, sea una vida de lisonjas, ¿verdad? De libertinaje en el tiempo que estamos viviendo. Tal vez sea la deshonestidad en la empresa, como empleado, como dueño, como cualquier cosa, deshonestidad en el pago a tus empleados, deshonestidad en lo que tú trabajas para tu empresa, ¿verdad? No sé, tú también tienes, hoy y yo, al igual que yo, tenemos en que doblegarnos, tal vez sea la ira, el enojo, tal vez sea un espíritu de contiendas o un espíritu de disgusto, ¿verdad? De inconformidad. Pero sí tendrás en cualquier momento de tu vida, ya sea que estés presente en los eventos finales antes que Jesús venga, o ya sea que descanses antes, o descansemos antes, habremos de tener un momento como Ananías, Misael y Azarías, un momento como Pedro y sus apóstoles, compañeros apóstoles, que podamos decir, y si no nos salva, de todas maneras, en Él confiamos. O es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y para terminar con esta reflexión, con este mensaje, ¿cómo es que se puede lograr la experiencia de los apóstoles? ¿Cómo es que se logra la experiencia, por decir, de los 3 muchachos hebreos? Me gustaría terminar con un texto de la palabra del Señor que está allá en Deuteronomio capítulo 6. Quisiera leerlo, por favor, Abraham. Deuteronomio capítulo 6, léeme los primeros versículos, 2 versículos, y del 4, 5 y 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, y de ahí el 4. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que el Señor vuestro Dios mandó, que os enseñaseis, que hagáis en la tierra la cual podáis vosotros para heredarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 5, adelante, 6. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. Gracias. Aquí tenemos, mis apreciados, una indicación de Dios para su pueblo Israel en aquel tiempo.
Oye Israel, le dice, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy, esto es que guardes los estatutos, los mandamientos, estos decretos. El Señor tiene normas, tiene leyes, tiene su palabra a través de la Biblia que nos aconseja cómo vivir en esta tierra. Y se la está diciendo al pueblo. Y también el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está poniendo que el pueblo de Dios, los redimidos de Dios, debemos tener solamente a Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, del universo entero. Y dice más adelante, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por los caminos o las calles y cuando estén en la casa. Y dice, además las pondrás, dice, como señal en las puertas de tu casa, en los dinteles de tu casa, ¿verdad? En las paredes. Entonces aquí el Señor está dando un consejo. ¿De dónde salen los grandes hombres y las grandes mujeres fieles al Señor como los de los ejemplos anteriormente? El hogar, la familia. Mis apreciados que están aquí, que tenemos esa responsabilidad como padres, ya sea un padre joven o un padre mayor, que tienes hijos o tienes nietos, bisnietos o tataranietos. Tu influencia llega hasta esa etapa de ser de tus tataranietos. Y nuestra responsabilidad es anunciarle a nuestros hijos que debemos de creer a Dios, de creer en un solo Dios verdadero, el Dios del cielo y de la tierra. Y no desviar nuestra atención de él, serle fiel. Jehová uno es, no hay más dioses, no hay más cosas. El apóstol San Mateo dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo primero es solamente a Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitamos vendrán por añadidura, pero es Dios el único Dios. La base de nuestra vida cristiana es Dios, es Jehová. Ella determina el éxito o el fracaso, la presencia de Dios en la vida de nosotros como familia, transmitiéndola a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ella va a determinar qué tipo de cristianos son los que van a estar antes que Cristo Jesús venga. Si van a repetir las palabras de Ananías, Misael y Azarías, si van a repetir las palabras del apóstol, de los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo va a determinar la calidad de hijos que tú y yo como padres, como abuelos, bisabuelos, estemos criando y formando en esta vida. Y miren que el Señor dice, por lo menos en 4 momentos, los padres debiéramos de estar pendientes de los hijos. Quizás cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por los caminos o las calles, las ciudades, o cuando estén en la casa. Por unos 4 momentos, debiéramos de afrontar a nuestros hijos con Jehová, con nuestro Dios, anunciándoles la importancia, el conocimiento de los principios de Jehová, nuestro Dios, de su grande amor manifestado para nosotros, de las promesas que tiene para nosotros, porque la crisis que se avecina antes que Jesús venga, la tendrán que afrontar tus hijos, tus nietos o bisnietos o tataranietos. Querido padre, querida mamá que está aquí, que me oye, ¿verdad? O algún joven, alguna señorita que están recién casados, o tienen un bebé en sus manos, o están haciendo planes de casarse aún todavía. Tomemos en cuenta que si queremos tener mujeres y hombres fieles ante toda prueba, ante todas las crisis, en el futuro que vendrá, es en el hogar donde comienza a forjarse las mujeres, las señoritas, los hombres y los jóvenes de firmeza de carácter. ¿Quisieras encontrarte con tus hijos en el reino de los cielos? Yo me imagino cómo se sentirían si estuvieran vivos los padres de Ananías, Misael y Azarías, ¿no? ¿Cómo se sentirían los padres de Daniel? ¿Cómo se sentirían los familiares de los apóstoles, no? Y así podríamos decir de otros más, como de Esther, de José, de otros seres de la Biblia, que tuvieron un origen, un hogar, una familia, pero que ahora estaban hacia la distancia. Esos hijos, esas familias estaban teniendo esas experiencias maravillosas, firmes. Qué gozo, ¿verdad? Qué bonito se ha de sentir cuando nuestros hijos se mantienen fieles ante las circunstancias de la vida.
que no ceden ante la invitación de embriagarse, de drogarse o de tener sexo ilícito, ¿verdad? Qué bonito se ha de sentir de que nuestros hijos al pasar por esas pruebas se mantienen como la esquina dice de los palacios labradas, ¿verdad? Con esa exactitud. Apreciadas familias, apreciados padres, queridos jóvenes y señoritas recién casados, abuelos, bisabuelos, luchemos, mantengámonos firmes, mantengamos en alto el estandarte de Cristo Jesús, preparémonos y con nuestro ejemplo preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos para que se mantengan firmes ante la crisis que vendrá, ante la prueba que vendrá, cualquiera que sea, aun cuando la vida tenga que ofrendarse. Que Dios nos ayude. Y como dice un canto por allí, que los que vienen detrás, los que vendrán detrás de nosotros nos encuentren fieles. Que cuando aquellos nietos habrán, ¿verdad? Mis nietos o bisnietos lleguen a estar ante las circunstancias difíciles de la vida, puedan decir, es que yo soy de cuarta a quinta generación, es que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo enseñaron a mis padres de tal manera que hoy me ayudaron a estar aquí firmes y fieles ante las circunstancias. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y preparémonos porque Jesús vendrá pronto y será un desenlace final para gloria de su nombre. Pero en lo que eso ocurre, tenemos que prepararnos para mantenernos fieles en esos tiempos difíciles. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te ayude para que cuando experimentes esto, nos podamos mantener de esa manera fieles ante toda prueba. Dios les bendiga. Amén, amén. Pastor Maximino, ¿puede dirigirnos en oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra de esta tarde, Señor, porque nos exhortas a través de tu palabra y nos haces una invitación. Nos has dejado ejemplos como los que mencionamos de estos grandes hombres y mujeres en el pasado, Señor, de cómo mantenerse fieles ante las pruebas que vendrán o como las que ellos tuvieron en su momento, Dios, que prefirieron ofrendar sus vidas, tener carencias, Señor, o poner sus vidas en peligro como la de los jóvenes, pero que siempre tú interveniste de una manera favorable y poderosa para salvarlos, oh Señor, y protegerlos. O en otros casos permitiste, después de haber hecho a través de ellos un trabajo sumamente especial de testimonio para las generaciones actuales, llevarlos a descansar, Señor, en tus brazos. Gracias por la familia, Señor, en que tienes fincadas tus esperanzas. Las familias de hoy vivimos en crisis. Hay problemas, hay dificultades, hay falta de comunicación, falta, Señor, de interés los unos para los otros, falta de humildad, de sencillez. Pero, Señor, te pedimos que por favor vengas e intervengas de manera especial en cada una de las familias de tus hijos de esta tierra, Señor, de tu pueblo, para que de esa manera nuestros descendientes, nuestras hijas, nuestros hijos puedan, Señor, aprender de tu grande amor, no solamente por precepto, sino por ejemplo, y que los mantengan firmes y fieles, leales a ti, Señor, aún en medio de cualquier crisis, de cualquier prueba, de cualquier dificultad que habrán de afrontar en el futuro cercano. Señor, prepara pues a tu pueblo para esos días finales, para que cuando vengas en las nubes de los cielos, oh Padre, puedas encontrar a una iglesia, a una familia, a personas jóvenes y señoritas que se han mantenido fieles en medio de las diferentes dificultades de este mundo, Señor. Gracias por tu poder que interviene. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Por el cuidado de los ángeles, oh Dios. Quédate pues con nosotros en este día. Bendice a Abraham, tu siervo, Señor, a su esposa, a sus 2 hijos. Bendice este programa que tiene, Señor. Prospéralo y que el propósito por el cual está, que es de alcanzar a las personas en diferentes partes de este país o fuera del mismo, traiga para ti honra y gloria, Señor. Que cada persona que lo escuche, este mensaje,
pueda reflexionar y pueda acercarse cada día más a ti. Cuida pues de esta familia, Señor, y ayúdalos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.